Bueno, como bien saben, el primer gobierno de Bukele, en el medio de la pandemia, Bukele se dio cuenta que, bueno, son brutales, se dio cuenta que por simple injerencia de la fuerza de seguridad podía detener gente. Y se dio cuenta que esa era una llave para terminar con la histórica lucha entre las dos maras más importantes que hay en El Salvador y que tenían a mal traer a todo el país. Desde aquel momento en donde Cristina Fernández de Kirchner negó la inseguridad en Argentina, muchos se preocuparon porque dijeron, efectivamente, yo camino por las calles y no estoy seguro. El ciudadano argentino no se siente seguro. Por eso es que este gobierno se está ocupando de ver algunas políticas exteriores que podrían ser aplicadas en Argentina. Sin embargo, esto podría traer muchas quejas, colisión de derechos constitucionales y demás. Vamos a hablar de eso y antes la mirada que daba Esteban Trebuch, que está a mi criterio bastante acertado en la objetividad que manejaba. Y bueno, hablemos un poquito al final de lo que podría llegar a suceder porque ya el gobierno se está encargando de ver estas cosas. Patricia Bullrich por segunda vez estuvo en El Salvador, pero por primera vez dentro del complejo penitenciario donde están detenidos todos los maras. Escúchenla. Ellas pueden caminar, viven en paz y en tranquilidad. Todo gracias a un programa de destrucción de las maras asesinas, que hoy están acá, encerradas. Bueno, como bien saben, el primer gobierno de Bukele, en el medio de la pandemia, Bukele se dio cuenta que, bueno, son brutales, se dio cuenta que por simple injerencia de la fuerza de seguridad podía detener gente. Y se dio cuenta que esa era una llave para terminar con la histórica lucha entre las dos maras más importantes que hay en El Salvador y que tenían a mal traer a todo el país. Yo estuve en El Salvador el año pasado. Era un país invivible, invivible, invivible. Y de golpe y porrazo detuvo, como todos bien saben, ¿sí?, a todos los mareros. Y generaron este complejo penitenciario donde están detenidos. La vista de cualquier persona vinculada con el progresismo argentino dirá, che, ahí se violan los derechos humanos. Y la verdad es muy probable que sí, es muy probable que sí, digamos todo. Pero hoy en El Salvador se puede vivir y antes no. Es probable que haya alguna persona injustamente detenida, es probable. Pero hoy en El Salvador se puede vivir y antes no. Estaba la Mara 18 de abril y la Mara Salvatrucha. Las dos bandas se mataban entre ellos. En las afueras de El Salvador, una calle dividía un barrio de una Mara o de la otra. Si vos cruzabas de calle te podían matar por el solo hecho de haber cruzado la calle. No se podía entrar a esos barrios de noche y mucha gente no iba a trabajar a El Salvador por miedo a cuando volvía, no, le ocupaban la casa o lo mataban. Bukele pacificó este país pequeño en Centroamérica y lo puso también en el contexto de las naciones. El Salvador ni siquiera es el país más desarrollado de Centroamérica, está muy por debajo de Costa Rica o, por ejemplo, de Nicaragua y también de Panamá. No obstante ello, por la labor de Bukele, miren lo que son las cárceles. Estas son imágenes que me suministró mi amigo el doctor Guillermo Baqué, que estuvo dentro del complejo penitenciario. Miren lo que son las cárceles, son verdaderas jaulas con seres humanos. Nadie puede acercarse al complejo penitenciario que está en las afueras de la capital de El Salvador, solamente con autorización. Entiendo que hay dos periodistas que han ingresado de nuestro país, uno es el doctor Guillermo Baqué y otro la periodista de nuestro diario La Nación. También algunos otros medios de Latinoamérica pudieron entrar, pero es muy difícil incluso tramitar los pedidos para mostrar este lugar. Estos reclusos no reciben ni la visita de familiares. Miren, les voy a contar una cosita antes de irme a El Salvador para hablar con Elder Gómez, que es periodista de aquel país. Estuve 4 días en El Salvador. Y hablé con muchísima gente en una cobertura periodística. Pero fuera del aire, mucha gente me decía, Pelado, vos sabés que yo tengo un familiar marero. Ah, ¿y dónde está? No sé. ¿Cómo? No, se lo llevaron. No sabe más nada de ellos. ¿Y te parece bien que se los han llevado? Me acuerdo que hablaba con un mozo. Sí, la verdad que me parece bien, porque ya no podíamos vivir. Me decía uno de los hermanos. Todas las personas en El Salvador están tocadas por las maras. Todas las personas. O porque no podían vivir, o porque le mataron a un amigo, un ser querido, un pariente, o porque dentro de la familia, sobre todo en la periferia de El Salvador,
tenían gente de las maras. Las maras tenían el control absoluto del país. Eran la policía, la fuerza de seguridad y decidían quién vivía y quién moría. En un momento, Bukele decidió terminar con todo esto, favorecido por las normas que había en la pandemia, y además, como buen publicista, Bukele es publicista. Antes de ser presidente fue el alcalde de la ciudad capital de El Salvador, es hijo de de las familias más adineradas de aquel país, fue dueño hasta del boliche más importante, bailable, que tenía la capital, y como buen publicista hizo estas imágenes que recorrieron el mundo, y hoy se transformó en el presidente más votado de Latinoamérica, y ya ha iniciado el segundo mandato. Estuvo con Javier Milei estuvo en la asunción de Bukele, y ahora estuvo Patricia Bullrich tratando de copiar el sistema, probablemente para trasladarlo a Argentina. Esta imagen es brutal realmente. Son verdaderos depósitos de seres humanos. Es fuerte la imagen, ¿no? Es fuerte la imagen, pero también es cierto que había un problema y Bukele lo resolvió. Cuando estuve en El Salvador, que fui a hacer un informe vinculado con la dolarización, El Salvador está dolarizado desde hace muchísimos años, no tiene nada que ver Bukele con ello, no circula otra moneda. De hecho, la moneda nacional, que es el colón, dejó de circular hace muchísimos años, se vende en casas de antigüedades y no más que eso, todo el mundo usa el dólar. Yo hice un informe vinculado con eso antes del triunfo de Javier Milei. Y la inmensa mayoría de los salvadoreños están absolutamente maravillados con la lógica de Bukele. Y yo pensaba, no tenemos que analizar con los ojos de Argentina lo que sucedió en aquel país, porque solamente los que viven en aquel país saben lo que es convivir con el delito, con las maras, con la mafia, con la droga, etcétera, etcétera, etcétera. La lógica de un progresismo de Palermo, del barrio de la Paternal en Buenos Aires, puede decir que esto se asemeja a una dictadura. Bueno, lo tomo y puede ser razonable. Ahora, soy de los que creo que no hay que traspolar las miradas de un país a otro. Porque en El Salvador, que es el tema central, se solucionó. Después hay un montón de cosas observables a Bukele, no se pueden filmar los edificios públicos, no se puede acercar nadie a la figura del presidente. El presidente no da entrevistas, entiendo que le dio solamente a un youtuber una entrevista, a un instagramer, no da entrevistas, los medios prácticamente solamente hablan loas de Bukele, hay una suerte de control también sobre los medios, la oposición ha sido reducida a la nada misma. Bukele no cerró el Congreso, pero tiene tanta mayoría que cualquier cosa que mande al Congreso va a ser aprobada. Sí, lo que hizo Bukele en El Salvador fue reformar la Corte Suprema de Justicia y también tuvo una lectura bastante amañada con la legalidad cuando buscó la reelección, porque la Constitución le impedía la reelección y él se tomó licencia antes, entiendo que dejó a su hermana, que era la vicepresidenta, y eso le permitió estar habilitado para ser candidato y ganó por el 97% de los votos. No sé si me voy a ir a El Salvador, vos me decís, Bueno, es realmente complejo opinar sobre el tema, porque todo lo que dijo yo coincido, pero hay algunas cosas que me gustaría remarcar. Obviamente que no es comparable la situación violenta, la situación, no sé cómo describirlo, realmente aberrante que se vivía en El Salvador con la situación que se vive en Argentina. Sin embargo, la consecuencia, creo yo que es lo que hay que analizar, que es la consecuencia de cómo termina esto así. Así como en Argentina terminó porque, como es un país rico, terminó el tema explotando por el lado de la inflación, de la moneda, etcétera, etcétera. Justamente por estos políticos corruptos, también la corrupción genera muchísima inseguridad, porque se abren millones de negocios realmente que de alguna manera habilitan a que la delincuencia tenga carta libre, como por ejemplo pasó también en el tema, en lo que vimos o lo que se ve frecuentemente en Rosario. Incluso hasta muertes al azar, muertes premeditadas, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy en Argentina sabemos que un fiscal se suicidó o no sabemos si lo suicidaron. Entonces, realmente esto de que lo que hice alusión al principio, de que Cristina Fernández de Kirchner, y no por echarle nada, o sea, no estoy bastante lejos de eso, estoy hablando objetivamente de lo que pasa en nuestro país, pero teníamos una presidente que negó la inseguridad, cuando realmente hay inseguridad. Hoy en día, bueno, es caso conocido que hasta trata de personas hay, personas que matan niños
independientemente del partido. Estoy hablando acá de que tenemos un tema grave en Argentina. Pero no es solo de Argentina, es completamente de Latinoamérica. A cualquier país de Latinoamérica que vos decís, che, ¿estás de acuerdo con lo que hizo Bukele? Te dice que sí. Esto significa que lo que nadie te cuenta, lo que nadie te dice, es que probablemente la oposición de Argentina, si Patricia Bullrich aplica completamente la doctrina Bukele, por decirle de alguna manera, en Argentina se la tilde como una dictadura, que es lo que decía. Yo creo que la situación de Argentina no llegó a esos límites terribles que tenía El Salvador en materia de seguridad. Llegó en materia económica y peor. Si todo lo que nos pasó en materia económica hubiese pasado en materia de seguridad, sería peor que El Salvador, Argentina. Y eso lo tenemos que tener bastante claro. Ahora, ¿hay inseguridad? Por supuesto. ¿Necesita la policía tener mejores herramientas frente a quienes cometen estos crímenes o a quienes están por cometerlos? ¿Necesitamos una prevención antes del delito para salvar vidas? Por supuesto. ¿En las cárceles deben tener celulares y hacer directos de TikTok? ¿En las cárceles deben tener condiciones dignas? Sí, sí. A ver, el derecho a la vida no debería vulnerarse. Ahora, el sujeto, porque acá es donde digo donde está la colisión de derechos, el sujeto que en libertad vulnera el derecho a la vida de nuestros familiares y de nosotros, ese sujeto no debe estar en libertad. Entonces ahí es donde vemos realmente un poco la aplicación de las leyes, donde debería aplicarse la ley correctamente y donde los efectivos policiales no deberían verse de alguna manera en una situación desventajosa frente a un delincuente que muchas veces ha pasado en la historia que termina hiriendo o matando efectivos o inocentes en las calles. Entonces Patricia Bullrich tiene una tarea titánica. Y creo yo que la evaluación de las cárceles de El Salvador debería ser tomada como para un modo de ejemplo y de ver de cómo deberían, de alguna manera, es muy complejo hablar de esto, pero no son tiempos para medias tintas y hay que hablarlo. Debería de alguna manera en las cárceles tenerse o tener un poco más de rigurosidad. Estas personas hoy en día delinquen, matan, violan, etcétera, etcétera. Y sin embargo, algunos por la puerta giratoria no terminan saliendo hasta de prisión preventiva y otros no terminan cumpliendo sus condenas efectivamente. Otros se la pasan jugando al vóley y al fútbol y tienen una vida mejor que la que tenían afuera. Entonces, ¿uno quiere que tenga una vida peor? No. Las cárceles en Argentina no funcionan. El principio del cual se vale toda la doctrina o las leyes en Argentina, todo el sistema legal, penal en Argentina, se basa en algo que no funciona, que es la resocialización del reo. Significa de que la persona que está cumpliendo un delito al momento de tener que salir o cumplir su condena, si es que tiene que salir, salga resocializado. Pero vamos, ¿de qué resocialización estamos hablando? Realmente no hay mucha evidencia de que quien delinque termina delinquiendo otra vez. De que quien mató encima sale y mata de nuevo. Eso no puede pasar en Argentina. Por eso se pide tanto mano dura y por eso también a Bukele se lo enaltece tanto, porque solucionó un grave problema del cual, como dijo Trebuch, en toda Latinoamérica preocupa. Porque la inseguridad en Latinoamérica es grande. De hecho, hay muchos países, la gran mayoría de Latinoamérica, que se pierden dinero del turismo porque no vienen porque es inseguro. Con lo cual, Argentina debe convertirse en un lugar seguro y el rumbo que toma Patricia Bullrich está bien. Ahora, sí que es cierto que lo que dice Trebuch, que la comparación de un lugar como es El Salvador, y esto es mi opinión personal, en donde fue totalmente cooptada por las maras, no es la situación de Argentina, no es comparable, pero sí que esto que dije anteriormente debe solucionarse y que quizás puedan tomarse de ese modelo algunas conductas que sí no atenten contra directamente los derechos constitucionales de las personas que están presos, pero que salven a las personas que están en libertad trabajando y viviendo en Argentina del lado del bien. Porque no podemos proteger bajo ningún punto de vista, y esto es algo que el kirchnerismo no lo va a entender y va a seguir defendiendo la violencia, no podemos proteger a quienes matan, a quienes roban, a quienes realmente le joden la vida a los otros. Y cuando digo joder la vida, lo digo en el sentido que lo estoy diciendo, o sea, joder la vida. A mí, por ejemplo, me mataron a un familiar y cada Navidad recuerdo y digo, loco, yo quisiera estar pasando este momento con mi tío, y no lo estoy pasando.
y las personas que lo mataron están libres. Y a muchos de ustedes les debe pasar, o a algunos, gracias a Dios, no les pasó y espero que no les pase. Pero para que no pasen estas cosas, no tenemos que dejar avanzar esta ideología política que avala o de alguna manera promueve que el sector pobre roba porque es pobre. No, y hay que protegerlo. No, el que roba es un tipo que está pregonando el mal. Está bien, no hay puesto de trabajo, está jodido laburar. Bueno, no, habrá que ver justamente ahí ese tema. Pero no te avala nada, absolutamente nada, robar, a atentar contra la propiedad de la otra persona. Eso es lo más HDP que hay, por no decir antiliberal, porque antiliberal la realidad es que la gran mayoría de todo del gobierno anterior, es el oxímoron constante o la contradicción constante con este gobierno que tenemos ahora, que protege la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Ahora, ¿qué libertad vamos a proteger? La de la persona en la calle que está laburando y que quiere laburar en paz y que no lo maten, o el que mató y quiere salir a través de un sistema penal horrible, carcelario horrible. Los jueces, o sea, hasta incluso vieron que Trebuch habla de que Bukele se metió con la Corte Suprema o la Suprema Corte. Bueno, hay que hacer reformas fuertes, hay que realmente dar un ejemplo de que en materia de seguridad se está avanzando y que quien delinque va a obtener realmente la pena que corresponde por ley, pero que esa pena es grave. Entonces el gobierno debe dar el mensaje a través de Patricia Bullrich de que se va a poner modo Bukele. Significa que se va a aplicar todo exactamente igual, lo sabe solamente la ministra. Pero realmente que, al menos voy a dejar sentada mi posición, realmente que yo no quiero que haya gente que mate a otras personas en las calles. Merecen estar presos en las condiciones de intentar una resocialización. Y hoy en día en Argentina está todo podrido. Todo podrido. Pueden ir a visitar, que no se los recomiendo, pero pueden ir a visitar penales. Realmente es una vergüenza. El socialismo se ha encargado de hacer lo que siempre hace. El colectivismo se ha encargado de hacer lo que siempre hace. Entonces, bueno, vamos a tener que solucionar mucho todas esas cuestiones. Aprovecho el sonidito de alerta para decirle que gracias a todos los que se están suscribiendo al canal últimamente, tanto a este como a En el Ojo del Poder 2.0. Y quiero que me dejen su opinión, porque realmente creo acá que en este punto, en materia de seguridad, es muy importante la opinión del argentino acerca de lo que está viviendo y también de los países aledaños que miran En el Ojo del Poder, para poder seguir sacando conjeturas y para poder seguir intentando ver cómo desenmarañar esta cuestión de que no nos maten más, de que no secuestren más pibes, de que realmente no se produzcan más violaciones. Se puede obtener una Argentina segura, pero hay que cambiar muchas cosas. Y hoy en día ni siquiera hay mayoría parlamentaria para poder cambiar leyes en materia penal. Es grave. Hasta 2025 habrá que tirar con lo que tenemos porque no pretenden aprobar absolutamente nada. Y también incluso hasta 2027 les diría. Y por ahí más. Pero bueno, es cierto que no se puede comparar un país con el otro con la situación. Es lo mismo que intentar comparar la situación económica de, por ejemplo, El Salvador con Argentina. Deplorable lo que nos dejaron. Pero bueno, por suerte tenemos un presidente como Javier Milei y una ministra que se está ocupando en seguridad como Patricia Bullrich. Ojalá todo vaya bien y sea todo para bien. Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video en El Ojo del Poder. Chau.